Muchas de las instituciones de nuestro actual México no son cuestionadas, porque las damos por hecho pensando que siempre han sido así. Pero ¿cómo crees que era ir a la escuela en tiempos mesoamericanos? ¿Cómo nace y se desarrolla el sistema educativo en nuestro país? Vayamos y averigüémoslo al pasado. Hola, yo soy Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Mucho antes de la llegada de los españoles y de la creación de lo que hoy conocemos como el sistema educativo en el país, la educación estaba presente con formas y saberes distintos. En el antiguo México de los mexicas había un término para designar el acto de criar y educar a los hombres. Era el Tlacahuapahualitztli, que era un proceso que en primera instancia se realizaba en la casa paterna. En ella se buscaba inculcar, según nos menciona Miguel León Portilla, la idea de fortaleza y de control de sí mismos. El Códice Mendocino relata que se racionaba la dieta de los infantes para enseñarles a controlar el apetito, al igual que los quehaceres domésticos, como el acarrear el agua o la leña. La misión principal era enseñarlos en estos principios de autogobernarse y conocerse a sí mismos, así como el amonestarlos en caso de que fallaran en dichos principios. El segundo acto de este proceso de crianza y educación, los jóvenes nahuas ingresaban a los 15 años al Tepochcali o al Calmecac. Esta segunda era la escuela de tipo superior, en la cual se educaban a los nobles y a los futuros sacerdotes. Algunas fuentes difieren en cuanto a la edad de ingreso a estas escuelas, entre los 6 a los 9 años. Muchos historiadores manejaron la idea de que en el Tepochcali era para los macehuales, es decir, para la gente del pueblo, y el Calmecac para los nobles. Sin embargo, se tiene otra teoría, que habla sobre que dependía más de la consagración y elección de los padres para el futuro de su hijo. En estas escuelas, los jóvenes se les ponía a hacer diferentes actividades, tales como el levantarse muy temprano a las 4 de la mañana para que todos barrieran y limpiaran el cali. Los más grandes buscaban puntas de maguey e iban por leña al monte para el templo. Esos trabajos se terminaban temprano y después tenían que ir al servicio de los dioses en los templos y hacer trabajos de penitencia y bañarse. Pero en el Calmecac era la educación superior, enfocada más en el aspecto intelectual del estudiante. Eran los Tlamaltinime, pues comunicaban lo más elevado de la cultura náhuatl. Por otro lado, en el Tepochcali era la escuela para la formación bélica, y siendo esta de las profesiones más prestigiadas, los padres decidían dejar en esa escuela a sus hijos. A los estudiantes, o también llamados momastique, se les enseñaba cuidadosamente el buen lenguaje, es decir, retórica. De este conocimiento se enseñaban dos tipos, para hablar de forma culta y noble, y la forma para el pueblo. Se les enseñaban los cantares, los cuicatl y los tecuicatl, los cantos divinos, que quedaban inscritos en los códices. También se les instruía en las artes de la cronología y astrología, el libro de los sueños, el Temicamatl, y el libro de los años, el Xiumatl, además de la enseñanza de la historia contenida en los códices y libros. Esta enseñanza tenía una función humanista, pues aunque rígida, buscaba tener impacto en la autodisciplina de cada individuo, dando sabiduría a los rostros y fortaleza a los corazones. Después de la conquista de los españoles, la educación corrió a cargo de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos y jesuitas, que tuvieron la misión de imponer sus conocimientos religiosos como parte de una segunda conquista, la espiritual, con la evangelización. En el año de 1523, Fray Pedro de Gante fundó el Colegio de Texcoco, la primera escuela europea en América. Los frailes aprendían el náhuatl para enseñarles las principales oraciones, como el Padre Nuestro y el Ave María. También les enseñaban algunos oficios, principalmente la carpintería, a leer, escribir, cantar y tañer instrumentos musicales, así como la doctrina cristiana.
Don Vasco de Quiroga, conocido como el Tata Vasco entre los purépechas, en Michoacán fundó pueblos escuelas, en los que fomentó la formación de artes y oficios. La primera escuela de enseñanza superior indígena fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1537. La educación siguió en manos de los religiosos por muchos años. Los estudios estaban reservados para los hombres, restringidos en instituciones religiosas, que no solo controlaban la educación, también los hospitales, asilos y hospicios. Así, las reformas progresistas buscaron secularizar todos estos aspectos. A mediados del siglo XIX, en medio de la trifulca entre liberales y conservadores, se logró un consenso entre ambas ideologías acerca de la importancia de educar a la población para promover el progreso. Así, se crearon las instituciones educativas nuevas, como la Compañía Lancasteriana, que llegó en 1822, la cual utilizaba el método de enseñanza diseñado por los ingleses Lancaster y Bell, en el que el maestro preparaba a los alumnos mayores y más aventajados para que estos enseñaran a los demás alumnos. Así, el profesor solo se encargaba de la disciplina y supervisión. De este modo, se suplía la falta de maestros. Para los años de la República restaurada, el proceso de secularización ya se encontraba un poco más avanzado y se impulsó la educación pública y laica. En 1867, Gabino Barreda inició una reforma educativa que promovía la educación basada en las ideas liberales y en la investigación científica. En 1868 fundó la Escuela Nacional Preparatoria, además de un gran número de escuelas de instrucción primaria y de educación superior basadas en la corriente positivista influida por Auguste Comte. Sin embargo, la educación seguía siendo el privilegio de solo unos pocos. La mayor parte de la población continuaba siendo analfabeta. Durante la época del gobierno de Porfirio Díaz, Justo Sierra, como ministro de Educación, presentó en 1881 la propuesta para la creación de una universidad nacional basada en un modelo universitario alemán, y fue en 1910 cuando Porfirio Díaz decretó la creación de la Universidad Nacional de México. Y en 1905, Justo Sierra le dio el carácter de laico a la educación y se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Dato histofílico: a finales del Porfiriato surgió un movimiento cultural llamado el Ateneo de la Juventud, un grupo de intelectuales, entre ellos Antonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña y José Vasconcelos, que provocó una revolución cultural antes de la revolución política de Madero en 1910. Este último personaje fue una figura elemental en el devenir de la educación en México. México era prácticamente un país analfabeta, con el 84% de su población que no sabía leer ni escribir. La incorporación del artículo 3 de la Constitución de 1917 buscaba remediar este fuerte rezago en el país, considerando que era indispensable educar a la población para sacar al país adelante. Venustiano Carranza entonces suprime la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes por no apegarse a la idea de democratizar la administración pública, pues esta abarcaba el Distrito Federal y los territorios federales solamente. El gobierno de Carranza no hizo más, pues consideraba que el aspecto de la educación le tocaba a los ayuntamientos y estos no contaban con los recursos necesarios para satisfacer la demanda educativa nacional. Es hasta el gobierno de Álvaro Obregón que se crea en 1921 la Secretaría de Educación Pública para poner en real práctica el artículo 3 de la Constitución y reducir el porcentaje de analfabetismo con la finalidad de que la Federación retomara coordinar la tarea de educar a la nación, siendo esta la carta más fuerte del gobierno obregonista. Al frente de la Secretaría quedó José Vasconcelos, un intelectual que ya era rector de la Universidad Nacional. Ocupó el cargo de director de la Secretaría de 1921 a 1924. En estos años se construyeron muchas escuelas públicas y bibliotecas, también el Estadio Nacional, pues parte de la visión de Vasconcelos era que la formación intelectual no era suficiente. Las nuevas generaciones tenían que ejercitarse físicamente para seguir la máxima de mente sana en cuerpo sano. Esta secretaría tuvo varios programas, como los desayunos escolares para alumnos de escasa
escasos recursos. Expandió la educación a los lugares más recónditos del país: el campo, la selva, las minas, las fábricas y las comunidades indígenas. La imagen del maestro en esta época se hizo preponderante como un misionero cultural. José Vasconcelos impulsó un amplio programa editorial que publicaba de manera masiva los clásicos de la literatura y cultura universal. La política conocida como vasconcelista trascendió en el ámbito educativo por muchas décadas, pero también marcó la tónica en un movimiento de mexicanidad. Según nos comentan los historiadores Sandra Molina y Alejandro Rosas, construyó una visión muy polarizada de la historia, que no permitió matices, es decir, reinterpretando a personajes como Hernán Cortés, Santa Anna, Maximiliano, conservadores franceses, porfiristas, huertistas y el clero, convirtiéndolos en los máximos enemigos de las causas sociales. Este enfoque histórico sigue presente en las aulas de nuestro país. A través del muralismo se maximiza este movimiento de mexicanidad que tuvo su apogeo en esta época. Esta era una corriente artística que en México inicia aproximadamente en 1922. Mostraba la nueva realidad social inspirada en lo nacional, lo popular y lo revolucionario. José Vasconcelos fue el impulsor de este movimiento. Los principales exponentes fueron el Dr. Atl, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Juan O'Gorman y Jorge González Camarena. Ellos mostraban en sus obras al indigenismo, los campesinos, obreros y el pueblo en general como el protagonista de la realidad social. Dato histofílico: la influencia de este movimiento de mexicanidad y nacionalismo tocó otras partes de la cultura, como la literatura, al surgir el relato sobre la Revolución Mexicana, que relataba el movimiento, las emociones y sentimientos. Como ejemplo, autores como El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán y Los de Abajo de Mariano Azuela. En el gobierno de Plutarco Elías Calles se extendió el periodo de escolarización cuando creó la educación secundaria. Un importante impulsor fue Narciso Bassols. El presidente Lázaro Cárdenas introdujo la educación socialista con la idea de promover el nacionalismo y combatir el fanatismo religioso. Durante su periodo, la construcción de las escuelas primarias públicas se incrementó. De 18,000 que había en 1935, aumentaron a 23,000 en 1940. En 1958 se creó la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Esta época fue el boom de la educación en México. Surgieron muchas instituciones educativas, como en 1929 se logró la autonomía de la Universidad Nacional, hoy la UNAM. En 1925 José Guadalupe Zuno instaura nuevamente la Universidad de Guadalajara y en 1939 el Instituto Nacional de Antropología, el INA. Finalmente en 1940 el Colegio de México. El sistema educativo en México le hace falta mucho para ser competitivo a nivel mundial. Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de mexicanos científicos preparados y apoyados de manera constante, independientemente del gobierno que impere. ¿Qué crees tú que le hace falta al sistema educativo de nuestro país? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.